¿Qué onda, loco? Bueno, hoy vamos a hacer un edificio. Vamos a hacer un buen edificio. Honestamente, no sé qué va a salir de este video porque quiero hacer un edificio, pero no quiero hacer un edificio que sea un Típico que quiero. Bueno, lo que los quiero mostrar que vamos a pasar a Blender es mi referencia, ¿no? Lo de esta referencia es que me habían invitado a una reunión al principio de... 연초에 luego de venir de Buenos Aires. Olí un pedo. Allá tienen su pleno, ¿no? Guarda con los gurís. Día 2, acá en... Hablaba sobre Palermo y después empezó a cantar sobre Le vomité todas las plantas. Impresiones de Buenos Aires. Gente no anda a caballo como allá. Le vomité todas las plantas. Encontré un spot que me re gustó en una terracita. Y dije, uy amigo, está buenísimo este spot. Saqué una foto. Acá, esta es la referencia de la foto que saqué. Que me pareció un fotón. Y me re gustó porque tiene como esta cuestión de... Uy, me está re tosqueando el cable. Nada, como que hay cosas acá. Lavarropas, una escalera. Bien, primer paso. Ponemos un plano, movamos un poco esto así. Realmente esta parte de acá no nos importa mucho, o sea, lo voy a borrar. Esto sí me interesa. Y lo que podemos hacer igualmente, acomodar un poco. Vamos a apoyarnos mucho en el V para ir acomodando un poco la perspectiva, ¿no? Teniendo en cuenta las líneas que hay. Por ejemplo, ahora vamos a hacer lo mismo con las ventanas. Y si vemos que alguna ventana queda media mocha, lo podemos llegar a arreglar. Esto queda un poco así, poner el pelo, lo acomodamos un poquito. Hacemos lo mismo con esto, lo mismo con esto, acá también. O sea, vamos a arrancar a extruir un poco. Hacemos lo mismo con esta parte de acá. Lo ponemos así. Una vez tenemos esto más o menos armado, esto lo vamos a llevar a Photoshop. Vamos a sacar una screen y lo pasamos acá. Con la ayuda de nuestra buena IA vamos a ir quitando ciertos elementos que no nos importan. Bueno, con esto podemos arrancar a trabajar. Vamos a cortarlo de nuevo. Y ahí más o menos está. De a poquito se va poblando. Algún graffiti puedo llegar a meter. Lo podemos llevar un poco más para acá. Bien, vamos bien. Siento que igualmente de alguna manera está todo gris. Me hace con los lentes porque me veo un choto. Yo soy bastante chapelotas, capaz que es la palabra, con el tema de los detalles, porque por ahí vieron que no terminé todavía la estructura ni nada, pero me ayuda a ver o a tener una imagen entera de cómo va quedando. En la calle acá queríamos poner un súper o algo así. Ponemos la reja. Yo posta mi solución a momentos en los que no sé qué poner, pongo un aire acondicionado. Buenas, ¿cómo están? Nada, había hecho una intro que no grabé básicamente porque no me di cuenta, pensé que estaba grabando mal ahí. Y nada, ayer me quedé haciendo como más parte de la escenografía. Les voy a ir mostrando. En el video que grabé ayer, o sea, en esta parte me quedé bastante callado porque honestamente no soy muy de hablar cuando compongo. Es como que me quedo visualizando bastante bien cómo ordenar las cosas. De hecho, también utilicé algunos modelos de autos que yo había hecho para otros proyectos. También acá una basura que tenía hecha con algunos ítems de otro proyecto. También agregué un cartel de abierto, unas neveras, metí aires, metí rejas, algunos grafitis. Como ven acá la luz cambia una banda. O sea, obviamente esto va en cuestión de gustos de cada uno. A mí me gusta cuando compongo, por más de que no esté terminado, ir viendo cómo va quedando con elementos animados, como en este caso son los autos. Buena gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, 5 viernes. Se supone que ahora en un rato tengo que subir el video. Increíble. Después de tanto tiempo, claro, esto lo estoy grabando
mucho después de lo que se está viendo, o sea, de lo que vienen viendo, básicamente. O sea, así que nada, ahora estamos en junio, una banda, hace un re frío, mirá cómo estoy. La idea de hoy es mostrarles la parte final. Lo que cambié básicamente fueron un par de cositas. Me centré en agregar más detalles. Creo que con la versión final no había tipo detalles como en el suelo, bolsas de basura. Le agregué una secuencia, acá capaz que lo vemos mejor porque en el Blender no le puedo dar play porque si no se me va a morir la compu. Agregué algunos detalles. Acá puse a un nene que no se ve, que este es un personaje que presentaré próximamente. Esto de acá lo voy a exportar y lo van a ver en Instagram, así que nada, vayan a Instagram por favor para verlo. Cambié las luces, lo hice como más azulado todo. Combiné a Lola, que Lola no estaba en un comienzo. Se me ocurrió... si me doy cuenta de esto, boludo. Hola, perdón, tenía el micro en Narnia, soy un limado. Puse un par de cosas más, por ejemplo, esta parte de acá. Los ojitos, que los hice así nomás, literalmente circunferencias, círculos digo, perdón. Queda gracioso. Es una norteña acá, como siempre. Acá Lola con la Mac haciendo diligencias. Si pueden ver el detalle, está viendo South Park. Es un microsegundo igual, pero bueno, está bueno el detalle. Grafitis de Montevideo, la bandera de Uruguay claramente. Gervasio por acá. A mí un poco más de iluminación. Animé la cámara. Puse acá como easter egg un trabajo que nunca salió, como publicidad de la camioneta. No sé, creo que no puse nada más. Puse un par de tubos por acá que no estaban. Acondicioné un poco las habitaciones del edificio principal de donde nació todo. Pero nada, me pareció gracioso como implementar los personajes en la composición que había hecho a partir de ese edificio que es real. O sea, todos los edificios que ven acá son reales, o sea, de fotos reales que saqué. Pero como que lo que me pareció bueno de este video y que quiero como dejar un poco en demostración también para quien por ahí no se anima o no sabe cómo meterla a una escenografía, que yo tampoco soy un erudito, pero medio que nada, suelo como hacer estas clases de cosas a veces cuando no sé por dónde arrancar. Agarrar un edificio que me re gusta o un conjunto de edificios que me re gustan y irlos como acomodando de alguna manera que se me haga a mí un poco chistosa o que me guste, como que me conmueva acá. Traté de jugar con las profundidades de alguna manera, jugar con la parte de acá de la derecha, como la parte de acá de la izquierda, que pasan los autos, y acá abajo como que se repite y se lupea también, o sea, jugar con el loop. Creo que en el próximo video puedo enseñar un poco de cómo animo, porque la verdad que se me cayó un poco un huevo, mostrar un poco cómo iba animando todo. Nada, o sea, honestamente no se me cayó un huevo, me olvidé, literalmente me olvidé de grabar. Pero nada, como este video era centrado en modelado de edificios, armar una compo con edificios, siento que quedaba un poco fuera del workflow barra tutorial que quería armar. Pero creo que sí, el siguiente video va a ser o animando algo y mostrando cómo lo animo, o haciendo algunos assets y eso dejándolo abajo o sea, subiéndolo a algún lugar para que lo puedan descargar. Así que nada, eso, espero que les haya gustado el video y el resultado. La verdad que yo estoy re contento con esta mini escena que armamos. Podría haber sido mucho más zarpada, pero nada, es lo que es, para mostrarles que literalmente no tiene mucho modelado como tal, sino que es más texturas, ¿viste? Es como más jugar con las texturas. Así que nada, loco, nos vemos en el siguiente video. Que nada, seguramente sea haciendo unos assets y animando. Así que si les gusta la idea, comenten acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios. Chau, chau.